quizás el día de mañana, el tema a investigarse. ¿De acuerdo? Sí. Ya, entonces básicamente la charla con los tienen amigas, no amigos acá, charlen todos, ¿sí? A ver, voy a venir aquí por acá. Préstame un cuadernito. Una hojita, sí. ¿Qué te vas a mostrar? Cambiar la entrada. Dice luego. Ahora sí que sí. Entonces, enseñan a darles un ratito. Les voy a dar, para ustedes ya les di la introducción del sistema respiratorio, ¿no? La primera unidad. Entonces ahí decíamos de que el sistema respiratorio tiene varias funciones, pero las principales son cuatro. Cuatro que quiero que recuerden, ¿ya? Uno que es la ventilación pulmonar, o sea, donde vamos a analizar la parte de espirometría, la parte de práctica, lo hemos pasado con ustedes. ¿Sí? Hoy día es la primera, ¿no? Ya. Con el B tampoco he pasado, y con el C tampoco, ¿no? Bueno, pasamos hoy. Ahí vamos a ver, vamos a reforzar lo que es la espirometría. Y espirometría es manejo de volúmenes y capacidades, ¿no? Volúmenes y capacidades pulmonares. Y esa parte tiene que ver solamente con aire. ¿Listo? Las presiones parciales de oxígeno, dióxido de carbono, nos va a dar Jonás. ¿Qué nos va a dar? Sí, sí. Jonás, ¿no? Del intercambio de gases y cómo pasa todas las presiones del alvéolo con los capilares. Sí. Y una vez que hay intercambio de gases, nos vamos a la parte tisular, donde nos van a dar ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Eso sería una de las funciones del sistema respiratorio, ventilación pulmonar. Dos, la otra función es el intercambio de gases en el alveolar, ¿no? La difusión. Todo lo que estoy hablando, chicos, chicas, tienen que saber qué estoy hablando, ¿no? Si no entienden lo que hablo, pregunten, ¿de acuerdo? No pueden dejar pasar. ¿Ya? Una vez que hay ese intercambio de gases a nivel alveolar, lo tuyo, pasamos a intercambio de gases a nivel tisular, que es de Mauricio y su equipo. ¿Listo? La cuarta subunidad sería la regulación de la respiración. Hay también, creo que hay un grupo, ¿no es el tuyo? El tuyo es, ¿no? Entonces, la regulación de la respiración, ya les he dado más o menos cómo tienen que presentar. ¿Listo? Y esas serían las cuatro funciones del sistema respiratorio, para la parte funcional, lo podemos saber. Pero hay un apartito donde les habla de patología. Esta parte de patología yo les voy a dar. Vamos a comentar, vamos a charlar, vamos a ir haciendo lógica de esto, ¿ya? De patología. Y ahí está el problema, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria. Y hay muchos cuadros que te van a dar un problema de insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, hay problemas cardíacos, problemas valvulares, ¿no? Que tienen que ver con insuficiencia de tipo respiratorio. La parte cardíaca con la parte respiratoria sí están relacionadas.
¿Listo? Falla uno, falla el otro. Así es, porque hay una relación bien directa, ¿no? Que la acidose metabólica de alcalose, né? Todo eso. Eso- Eso es más con la parte riñón, ¿no? Sistema No, urinario. no interviene, digamos, en la alcalosis, la acidosis va a intervenir en lo tuyo. Sí, En lo tuyo. sí. ¿Ya? Y en ellos también. Porque igual, así como maneja la parte de oxígeno y dióxido de carbono, también maneja hidrogeniones. Porque ya ahí hablamos de un pH, un pH, ¿no? ¿Y qué es el pH? ¿Qué es? Con tus palabras. Con tus palabras. El logaritmo negativo da concentración de hidrógeno. Sí, sí, sí. No, el pH es un marcador que te habla de la concentración de hidrogeniones en un medio. Sangre, líquidos, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, eso te va a marcar el pH. Esa práctica también ustedes la han hecho en Fisiología 1. ¿Se acuerdan? Bien. Esas son las 4 funciones. ¿Ya? Después vamos a hablar de los factores mecánicos que intervienen en la ventilación. ¿Cuáles son los factores mecánicos? Músculos, pasilla costal, todo eso. Que naturalmente esos músculos están controlados por un sistema que nos va a hablar acá, ¿no es cierto? Un control, regulación de todo este sistema. Y ahí hablamos de un ciclo respiratorio. ¿Cuál es el ciclo respiratorio? ¿De cuántas partes se compone? De 2. Inspiración, expiración. Ciclo cardíaco. ¿De cuántas cosas? ¿Cuáles? Sistema. ¿Cuántos glóbulos rojos tenemos? ¿Cuántos glóbulos rojos? No se acuerda. Glóbulos rojos. Por milímetro. ¿Ya? Les he dicho que les voy a preguntar. Eso va a ser, Claro. va a ser martilleo por ahí. Glóbulos blancos. No hay perdón, no hay perdón de eso. De 5.000 hasta 10.000 leucocitos por milímetro. No se olviden. Y la repartija ya saben, ¿no? Neutrófilos, ¿cuánto? Silvia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos de neutrófilos? Porcentaje 60, 70%. Los que más hay, chicos, son los defensores de primera línea. ¿Cuáles son los linfocitos? 25 a 30%. Los sinófilos de 1 a 4. ¿Ve? Así, chicos. Eso no hay perdón. ¿De acuerdo? Eso martillense. Sí. Doutora, uma dúvida. A oído hablar de autohemoterapia que aumenta el nivel de neutrófilos en el cuerpo, ¿es verdad? Sí, sí. Puede ser. No estoy muy enterado de la autohemoterapia, pero si tú agarras sangre y que se inyecta, puede estimular el aumento de la médula ósea. No estoy muy enterado, habría que ver un poquitito. ¿Ya? Está bien. Está aquí. Bueno, siempre en toda lección que les dé va a haber el cuerpo de la lección y las partes que les voy a ir preguntando. Eso es en bien de ustedes. ¿Ya? Mañana te voy a volver a preguntar. ¿Listo? Bien. Esos músculos que actúan o partes físicas en la mecánica de la ventilación, ¿cuáles son? Hay músculos que te van a elevar la caja torácica. Hay otros que te van a expandir la caja torácica. Entonces hay una clasificación. Músculos que elevan y músculos que bajan. ¿Listo? Eso vamos a ver. Bien, eso vamos a ver. Y luego entramos a la parte conceptual. Quiere decir definiciones. ¿Qué es elasticidad pulmonar? ¿Qué es distensibilidad pulmonar? Da para entender, ¿no? Elasticidad, distensibilidad pulmonar, eso tenemos que saber. ¿Listo? ¿Qué es presión transpulmonar? Eso tienen que saber definir. ¿Listo?
en el examen por ponerle la definición más apropiada de presión transpulmonar es. Tú les pongo las definiciones y ustedes eligen el correcto. ¿Listo? Esto lo que van a aprender no es para el examen, es para ustedes. Todo lo que hablemos lo van a aplicar en su vida práctica, profesional, ¿sí? Lo van a aplicar. Y esta parte vamos a reforzar en la práctica, justamente. Y van a ver de qué es importante, muy importante. Y no es que maneje solamente el especialista, sino maneja el clínico general, maneja perfectamente. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de elasticidad pulmonar, hablamos de ciertos factores que interfieren en esa elasticidad. ¿Saben qué es elasticidad? ¿No? Van a intervenir dos tipos de factores o fuerzas. Dos. ¿Cuáles? Hay unas fuerzas elásticas que son propias del pulmón, chicos. O sea, tejidos que ustedes han llevado en histología, colágeno, elastina, ¿no es cierto? Y esos elementos que intervienen en la relajación y contracción pulmonar. Uno. Dos. Va a intervenir un factor que también igual lo conocen ustedes, que es el agente surfactante. ¿Lo han escuchado? O sea, el agente tensioactivo. ¿Y eso dónde se encuentra? Se encuentra en los alveolos. Y tiene una función que vamos a ver. Tiene una función. Entonces hay dos tipos de factores. Uno, fuerzas elásticas propias y otras que vamos a ver es el agente surfactante o agente tensioactivo, que eso está en el alveolo. ¿Ya? Y el intrínseco habla de colágeno, elastina, todo eso. ¿Ya? Bueno, una vez que vemos esto, vamos a hablar también de cuando falta este agente tensioactivo, ¿qué enfermedad produce? Ustedes deben ser mamás, tías, qué sé yo, y han debido ver a bebés chiquititos, digamos, ¿no? Que han nacido en el hospital, qué sé yo. Han debido ver también chiquititos prematuros que tienen que colocar en incubadoras, todo eso, ¿no? Muchos de esos chiquitos nacen con deficiencia de este agente surfactante. Y tiene una función esta agente, ¿no? Luego veremos. Y la enfermedad también la vamos a conocer. ¿Quién maneja ese tipo de enfermedades que son propias del recién nacido? Ni siquiera es el pediatra general, ¿no? ¿Es el neo? No. Eso hay que dejar a cada uno con sus cosas. ¿Ya? El papel que desempeña el clínico general es muy importante. ¿Por qué? En estos casos. Porque ustedes van a ir a hacer provincia, a hacer año de bienestar social afuera. Y ahí no van a tener recursos, van a tener que actuar, ustedes van a tener que hacer cirujanos, cardiólogos, de todo van a tener que hacer. Entonces, y muchos de estos centros tienen, por ejemplo, una incubadora, pero no saben utilizar antibióticos. Hay hospitales acá en Bolivia que tienen incubadoras, todavía no saben manejar. Entonces, valdría la pena, yo creo, valdría la pena de que el médico recién egresado sepa manejar el líquido, porque llegado el momento va a tener que utilizar. No es competencia del médico general, consta. Eso maneja el neonatólogo, pues es su especialidad. Pero si no tienes además, tienes que actuar, tienes que hacer. ¿Ya? Por lo menos entender cómo es que vas a actuar. Esa es una de las funciones de la fisiología también. ¿Ya? Bien. Otro, la parte fundamental del tema es la espirometría, ¿no? La espirometría es un apoyo diagnóstico que maneja capacidades y volúmenes pulmonares. ¿Ya? Entonces, ya creo que hemos revisado un poco la anterior clase, que eran las capacidades y los volúmenes pulmonares. ¿Ya? Los volúmenes tienen un nombre, las capacidades tienen un nombre.
Cada una de estas capacidades y volúmenes tiene una cantidad y eso hay que grabar. ¿Listo? Bien, eso vamos a ver ahora. Y la base para que ustedes hagan una buena práctica justamente es lo que les voy a dar. ¿Ya? Y como último tenemos la parte de definición también del espacio muerto fisiológico y anatómico. ¿Cuándo es un espacio muerto anatómico y cuándo es fisiológico? ¿Bueno? Bien. Como verán, el tema es bastante simple y sencillo. ¿No? Sencillo. El asunto va a ser contigo y con ustedes. Ahí está, en el intercambio de gases. Ya vamos a hablar de mucho más, vamos a hablar de cantidades, chicos. Números. Eso vamos a hablar. Aquí la parte de ventilación, como les digo, solamente maneja aire, no maneja gases, cantidad no maneja, pero maneja módulos. ¿Cuánto de esto, cuánto de lo otro? Eso maneja. ¿Listo? ¿Y qué factores intervienen en la mecánica de la ventilación? ¿De acuerdo? Bien. También vamos a ver hoy día la parte del intercambio de líquidos, que revisamos un poquito brevemente. Y hemos hablado de una dinámica capilar pulmonar, ¿se acuerdan? Y hemos hablado de microcirculación, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces vamos a echarle una miradita a eso para reforzar y tener los conceptos bien claros, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Ese es el contenido de la primera unidad, subunidad. Ventilación pulmonar, dinámica capilar pulmonar y revisamos microcirculación para entender la dinámica. ¿Listo? Bien, vamos a ver esto. Ven acá, eso para que no te dé la espalda, ¿ya? Ven acá. Con esta presentación de la parte teórica y con la práctica que van a hacer en la historia, también se van a manejar muy bien esto, las melodías, la parte de ventilación. No te importa, ¿no? Bien, entonces hagamos esto. Jálamelo un poquito esto, por favor. ¿Ya? Ya. Entonces hacemos así. La mayor parte de mis clases las paso visual. O sea, yo les puedo pasar un dibujo y en base al dibujo todo. ¿Ya? Espera, vamos a aumentar. Apaga la luz, por favor. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a activar. Bien. Dice aquí, funciones principales de la respiración. Lo que hablábamos, 4 cosas. La parte de mecánica, o sea, la ventilación, que es netamente físico, ya saben. La segunda, que es el transporte, intercambio de gases a nivel de pulmonar, de los tejidos, donde intervienen básicamente estos dos, oxígeno y dióxido de carbono, ¿de acuerdo? El cuarto tema, desde Mauricio, viene a ser el intercambio de gases a nivel tisular. ¿Ya? Eso, bien, bien. Y la parte de David Ceres, señorita. Brice. Sí. Doutor, uma dúvida, esta difusão, doutor, desses gases, ela, que tipo seria, não estou bem ubicado, seria difusão facilitada? A difusão seria facilitada desses gases? Sí, no. Simple sería, ¿no? Simple. Esto es por Mecánica. diferencia de concentración. De medio externo para medio interno. Bueno, aquí no vas a ver transportadores. ¿Se acuerdan del transporte de membrana que hemos hablado? No va a haber eso, sino es por diferencia de concentración, nada más.
este tiene más, pasa al que tiene menos. Así, sí. ¿Por qué? Porque la membrana respiratoria también es simple, no es complicada, muy fina, que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Los componentes, ¿cuáles son los componentes de la membrana respiratoria? No, ¿sabes? Dicen que no sé. No sabes. Otra cosa que no estás. Ese es el problema cuando estudiamos. Yo te digo, componentes de la membrana respiratoria. ¿Por dónde hay intercambio? Por el alveolo y el capilar, ¿sí o no? Sí. ¿Qué capas tiene eso? Sí. Tiene un endotelio alveolar, tiene una capa basal, tiene un intersticio, tiene una membrana basal endotelial y tiene el endotelio capilar. ¿Se ubica? ¿Por dónde pasa el oxígeno? Por esa capa. Y esa es la membrana respiratoria, que tú nos vas a dar. Sí, sí. Bien. ¿Estás respondida a tu pregunta? Sí, pues difusión. Aquí, los cuatro. Bien, aquí tienen un dibujito donde van a ver los elementos anatómicos de la parte mecánica, o sea, física netamente. Desde la boca, nariz, aquí. ¿Dónde está pues esta cosa? Desde acá, miren, nariz, boca, hasta la parte alveolar, ¿no? Y hay partes donde no hay intercambio de gases y partes donde hay intercambio de gases, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes donde hay intercambio de gases? Así. ¿En qué parte hay intercambio de gases? En el alveolo, fuerte, segura, en el alveolo y bronquiolos terminales, chicos. No hay más. ¿Y en qué parte no hay intercambio? Todo. Nariz, boca, tráquea, bronquiolos de primer orden. No hay intercambio de gases. Pero sí en el alveolo. Y ahí es donde vamos a hablar de espacio nuevo, anatómico y fisiológico. Vamos a ver enseguida, ¿ya? Bien, ahí está, eso por aquí está el diafragma, ahí está, esto de acá, ¿no es cierto? Que lo han visto en anatomía, ¿verdad? ¿O no? Sí. Más que todo. ¿Han visto o no han visto? Sí. Más que todo. Aquí, este puntito es importante, dice mecánica de la ventilación pulmonar. Depende de dos factores, dos factorcitos. El primero, dice, hay un movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma que alarga y acorta la cavidad torácica. Un movimiento. ¿Listo? El otro movimiento, elevación y descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro antero-posterior de la cavidad. Uno es así y el otro es así. En el que va de arriba para abajo interviene el metro, y en los otros, los intercostales, la cavidad costal. Ahora, los pulmones, que son fuelles, ¿cómo es en portugués? Fuelle, una cosa que se expande, fuelle. Son como dos fuelles metidos en una cavidad. ¿Ya? Ahora, esta cavidad o estos fuelles, para que puedan trabajar, tienen que intervenir fuerzas, si no, no. Entonces, ¿qué fuerzas son esas fuerzas elásticas que hemos hablado? ¿Se acuerdan? Pero también intervienen presiones, y ahí interviene la presión negativa pleural. Está bien importante. Si no fuese negativa esa presión, no podría distenderse el pulmón, no se colapsara. Entonces, esa presión interpleural tiene que ser negativa. ¿Listo? Vale. Pero esas son las fuerzas físicas, digamos, para que pueda funcionar este pulmón. Si el pulmón estuviese suelto, este pulmón, si no hubiese una caparazón de protección, diría,
este pulmón se expandiese así, como un globo. ¿Ya? Y ahí hablamos de distensibilidad pulmonar. Luego vamos a ver. Bien, ahí tienen las dos versiones. ¿Ya? Bien. Músculos que intervienen en este proceso. Ahí tienen un dibujo donde están los intercostales, serratos, escalenos, esternocleidomastoideo y el diafragma. Bueno, y estos rectos abdominales, naturalmente, son importantes. ¿Ya? Entonces, y los dividimos aquí. Aquí hay una división ahí. En dos grupos, ¿ya? Van a haber unos músculos que van a elevar la caja torácica. Hemos dicho que el diafragma interviene en ello, ¿no? Pues uno de los músculos es el diafragma. Intercostales externos, esternocleidomastoideo, serratos anteriores, escalenos. Estos músculos ya los conocen también ustedes, ¿no? Bien. No me interesa dónde se está insertando el músculo, ahora no me interesa, la anatomía no me interesa, pero sí la función de estos músculos tienen que saber. Músculos que van a tirar para abajo, van a llevar para abajo la caja torácica, vale decir que va a intervenir en la parte anteroposterior, mientras que unos elevan y bajan, los otros funcionan en este sentido, anteroposterior. ¿Cuáles son? Hay dos músculos principales, rectos abdominales e intercostales internos. Mientras para elevarse vamos a utilizar los intercostales externos, para bajar los intercostales internos. Y los rectos abdominales, que en el primer grupo no van a actuar. ¿Ya? Bien, sigamos. Entramos a la parte de definiciones. Esto vamos a subir un poquito más. Defina presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia que hay de la presión regular y la presión alveolar. ¿Listo? Entonces ustedes tienen acá la presión alveolar gráficamente y tienen la presión pleural. La diferencia de estas dos presiones viene hablando de presión transpulmonar. Ahora, ¿por qué es importante la presión transpulmonar? Yo no voy a aprender a hacer nada. La presión transpulmonar es importante porque les hablaba de presión negativa, la expansión pulmonar, ¿no? Porque tiene que ver en la distensibilidad pulmonar y en la elasticidad pulmonar. O sea, cuán distensible es un pulmón. Vamos a ver que ahí interviene la presión transpulmonar. Vamos a definir, aquí está, mira, distensibilidad pulmonar. Dice, expansión de los pulmones por unidad de incremento de la presión transpulmonar. ¿Ven? En esta definición ya está interviniendo la presión transpulmonar. ¿Sí? Ya. Otro, aquí. Aquí tiene un ejemplo de lo que es distensibilidad pulmonar. Un dibujito. Acá tienen ustedes un alveolo, dos alveolos, ¿ya? Y tienen la parte bronquial terminal, bronquiolo terminal, que son las estructuras de intercambio de gases. Aquí faltaría el capilar pulmonar, sí, acá. Y ese capilar pulmonar está así junto a la membrana alveolar. Entonces, esa membranita es bien delgadita. A nivel periférico, el espacio intersticial es más ancho. Así es. Entonces, a nivel periférico tenemos que hablar de presiones en el intersticio. ¿Ya? A nivel alveolar es menor, casi cero esto. Porque es bien delgadito, el espacio intersticial es bien delgado. Entonces, esta membranita para el intercambio de gases es sumamente fácil. Y lógicamente por algo el pulmón ha sido creado para eso, para intercambiar gases de una forma fácil. No lo va a hacer por la piel,
no va a ser por el tracto digestivo, lo va a ser por los pulmones. Entonces los pulmones tienen que estar preparados para ese intercambio. Doutor, esto só pode cambiar em caso de uma patologia, não é? Esta facilidade toda que um ser humano tem de manejar este intercâmbio só em um ser humano sano. De aqui vai a estar caracterizado e expresso a patologia. Então, em este ponto. Claro, porque